Capítulo 19. Cuando estaba a punto de cumplir 10 años, lo más importante para mí era que se trataba de una cifra de 2 dígitos. Pero no estaba de humor para cumpleaños. Durante la cena, ocupé mi lugar habitual en la mesa, flanqueada por mis padres, y me entretuve dando vueltas a los guisantes en el plato, intentando ignorar el hecho de que ninguno de los dos hablaba, ni entre ellos ni conmigo. Mi madre tenía los ojos enrojecidos y vidriosos después de la pelea que había tenido hacía menos de media hora. Ella seguía empecinada en la idea de encontrar niños para poder agasajarme con una fiesta sorpresa. Pero mi padre la había obligado a llamar a los invitados para cancelar el evento. Argumentaba que no era año para estar de celebraciones y que como última niña en que quedaba en el vecindario, sería cruel por nuestra parte colgar un cartel y los tradicionales globos en la entrada con motivo de mi cumpleaños. Yo había escuchado la pelea desde lo alto de la escalera. La verdad es que lo de la fiesta de cumpleaños me traía sin cuidado. No conocía a nadie a quien realmente me apeteciera invitar. Lo más importante para mí era el hecho de que, con 10 años de edad, me había vuelto vieja de repente, o mejor dicho, que pronto sería vieja. Empezaría a parecerme a las chicas que salían en las revistas. Me obligarían a lucir vestidos y tacones, a maquillarme, ir al instituto. Dentro de 10 años, a partir de mañana, tendré 20. No sé por qué lo dije en voz alta. Supongo que porque era una toma de conciencia tan importante que debía compartirlo. El silencio que siguió a aquel comentario resultó doloroso. Mi madre se enderezó en su asiento y se llevó la servilleta a la boca. Por un momento creí que iba a levantarse e irse, pero mi padre posó la mano sobre la suya y la clavó en su sitio como un ancla. Mi padre acabó de masticar su pollo a la barbacoa antes de obsequiarme con una poco convincente sonrisa. Se inclinó hasta que sus ojos verdes y los míos, idénticos, quedaron a la misma altura. Así es, abejita. ¿Y cuántos tendrás 10 años más tarde? 30, dije. Y tú tendrás 52. Mi padre rió entre dientes. Eso es, con medio pie en la tumba, dije mentalmente. Con medio pie en la tumba. Mi padre se dio cuenta de su error antes de que la palabra le saliese de los labios, pero daba lo mismo. Los tres sabíamos a qué se refería. Tumba. Yo ya conocía la muerte. Sabía lo que pasaba cuando te morías. En el colegio habían hecho venir especialistas para hablar con los pocos niños que habían vuelto de las vacaciones. La que asignaron a nuestra aula, la señorita Finch, realizó su presentación 2 semanas antes de Navidad. Vestía un jersey de cuello alto de color rosa fucsia y unas gafas que le ocupaban media cara. Lo escribió todo en la pizarra, con gruesas mayúsculas. La muerte no es lo mismo que el sueño. Le sucede a todo el mundo. Puede producirse en cualquier momento. Nadie regresa de la muerte. Cuando la gente muere, nos explicó, deja de respirar. Los muertos no tienen que comer, ya no hablan, ni piensan, ni nos echan de menos de la manera que nosotros los echamos a ellos de menos. No se despiertan jamás. Nos dio un montón de ejemplos, como si fuéramos tontos o demasiado pequeños para entenderlo. Como si los 6 que quedábamos allí no hubiéramos visto cómo la luz de Grace se apagaba para siempre. Las flores muertas. La señorita Finch señaló el ramo de flores marchitas que había sobre la mesa de la profesora. No crecen ni vuelven a florecer. Horas de rollo. Horas preguntándonos, ¿lo han entendido?
pero pese a todas sus respuestas, nunca respondió a la única pregunta que a mí me habría gustado formular. ¿Qué se siente? Mi padre levantó la cabeza de repente. ¿Qué se siente? Miré el plato. Al morir, ¿se siente algo? Sé que no es lo mismo en todos los casos, y que dejas de respirar y el corazón deja de latir, pero ¿qué se siente? Rubí, gritó horrorizada mi madre. No pasa nada si duele, dije. ¿Pero sigues dentro de tu cuerpo cuando todo deja de funcionar? ¿Sabes que te has muerto? Rubí. Mi padre unió las pobladas cejas a la vez que dejaba caer los hombros. Bueno, no te atrevas, dijo mi madre, sirviéndose de la mano que tenía libre para intentar apartar de sus temblorosos dedos la mano grande de mi padre. Jacob, no te atrevas. Yo mantuve las manos cerradas en un puño bajo la mesa, intentando no mirar la cara de mi madre, que había pasado de un rubor intenso a una palidez impresionante. Nadie, empezó a decir mi padre, nadie lo sabe, cariño. No puedo darte una respuesta. Es algo que descubrimos cuando llegue nuestro momento. Supongo que probablemente depende de... ¡Para! Dijo mi madre, dando un palmetazo sobre la mesa con la mano libre. Los platos saltaron al ritmo del palmetazo. Rubí, sube a tu habitación. Tranquilízate, le dijo mi padre muy serio. Es un asunto importante del que se debe hablar. No lo es, en absoluto. ¿Cómo te atreves? Primero cancelas la fiesta, y cuando te digo... Se puso rígida bajo la mano de mi padre, y vi boquiabierta cómo cogía su vaso de agua y se lo lanzaba hacia él. Al tratar de esquivarlo, mi padre levantó la mano, el tiempo suficiente para que ella se soltara y se levantara de la mesa. La silla cayó con gran estrépito al suelo, un segundo después de que el vaso se estampara contra la pared, justo detrás de la cabeza de mi padre. Grité. No quería, pero se me escapó el grito. Mi madre vino hacia mí, me agarró por el codo y me obligó a levantarme, arrastrando el mantel conmigo. Para ya, oí que decía mi padre. Para, tenemos que hablar con ella sobre este tema. Han dicho los médicos que debemos prepararla. Me haces daño, logré decir. El sonido de mi voz sorprendió a mi madre, que bajó la vista al darse cuenta de que me estaba clavando las uñas en el antebrazo. Dios mío, dijo. Pero yo ya estaba en el pasillo, volando escaleras arriba, cerrando de un portazo la puerta de mi habitación y corriendo después al pestillo para aislarme de los gritos de mis padres. Me sumergí bajo el edredón morado de la cama, arrojando antes al suelo siempre mis bien ordenados animales de peluche. Ni siquiera me tomé la molestia de cambiarme la ropa que llevaba del colegio, ni de apagar la luz. No lo hice hasta que estuve segura de que habían entrado en la cocina y estaban algo más lejos de mí. Una hora más tarde, mientras aún respiraba el aire cargado de debajo del edredón y escuchaba el ronroneo del conducto de la ventilación, pensé en otra cosa importante que llevaba implícito el hecho de cumplir 10 años. Grace tenía 10 años, también Frankie y Peter y Mario y Ramona. La mitad de mi clase tenía 10 años, la mitad que no había regresado al colegio después de Navidad. 10 años es la edad en que comúnmente se manifiesta la enia, había oído decir a un locutor. Aunque el mal puede afectar a cualquier niño en una edad comprendida entre los 8 y los 14 años. Estiré las piernas y pegué los brazos a los costados. Contuve la respiración y cerré los ojos, manteniéndome lo más quieta posible, muerta. La señorita Finch lo había descrito como una serie de paradas y noes. Se paran los pulmones, no te mueves,
se para el corazón, no duermes. Pero no me daba la impresión de que fuera tan sencillo. Cuando muere un ser querido, no vuelve a despertarse, nos había dicho. No hay regresos ni segundas oportunidades. Desearíamos que regresaran, pero es importante que comprendan que no pueden y que no lo harán. Las lágrimas me empezaron a rodar por las mejillas, a mojarme las orejas y el pelo. Me puse de lado. Aplasté la cara contra la almohada para intentar no escuchar los gritos que seguían abajo. ¿Subirían a mi habitación para reñirme? Había oído pasos en las escaleras un par de veces, y luego la voz de mi padre ascendiendo, atronadora y terrible, vociferando palabras que ni me gustaban ni comprendía. Mi madre chillaba como si le hubiesen destripado. Doblé las piernas para pegarlas al pecho y apoyé la cara en las rodillas. Pero cada 2 inspiraciones que realizaba, soltaba el aire una sola vez, y eso con suerte. El corazón me latía a toda velocidad desde hacía horas. Se sobresaltaba cada vez que oía abajo el ruido sordo de algún golpe. Asomé la cabeza por encima del edredón en una única ocasión, para asegurarme de haber cerrado bien la puerta por dentro. Si intentaban entrar y la encontraban así, se enfadarían aún más, pero me daba lo mismo. Notaba la cabeza ligera y pesada a la vez, pero lo peor de todo eran las palpitaciones, aquel dum-dum, dum-dum en la nuca, como si tuviera algo dentro aporreándome el cráneo, intentando romperlo. Paren, susurré, cerrando los ojos con fuerza para combatir el dolor. Me temblaban tanto las manos que ni siquiera podía taparme los oídos con ellas. Por favor, paren, por favor. Horas más tarde, cuando los pies me transportaron a la planta baja, encontré a mis padres en su habitación, a oscuras, profundamente dormidos. Me planté justo en la rejilla de la luz que se colaba por la puerta entreabierta, esperando a ver si se levantaban. Me pasó por la cabeza la idea de subir a su cama y meterme entre los dos, como solía hacer antes, acurrucarme en aquel pequeño espacio tan cálido y tan seguro. Pero mi padre me había dicho que ya era demasiado mayor para aquellas tonterías. Lo que hice, en cambio, fue acercarme al lado de la cama donde dormía mi madre y darle un beso de buenas noches. Su crema con olor a romero le había dejado la mejilla resbaladiza, fresca y suave al tacto. En el instante en que acerqué los labios, me aparté de un respingón. Percibí un destello blanco que me abrazaba los párpados. Por un extraño segundo, la imagen de mi propia cara se había antepuesto a una serie de pensamientos entremezclados y había desaparecido enseguida, como una fotografía al hundirse en aguas muy oscuras. Debió de moverse la manta y eso me había sobresaltado, y el susto me había ascendido hasta el cerebro, dejándolo en blanco por un segundo. Ella no debió de notar nada, puesto que no se despertó. Tampoco mi padre, ni siquiera cuando con él me pasó otra vez aquella cosa extraña. Cuando volví a subir la escalera, la opresión que sentía en el pecho empezó a menguar y desapareció por completo junto con el edredón cuando, ya en la cama, lo tiré al suelo de una patada. El tremendo dolor de cabeza aflojó también, y me quedé con la sensación de tener el depósito completamente vacío. Tuve que cerrar los ojos para no ver cómo mi habitación se movía de un lado a otro en la oscuridad. Y se hizo de día. La alarma del despertador sonó a las 7 en punto, poniendo en funcionamiento la radio, justo cuando empezaba a sonar Goodbye Yellow Brick Road de Elton John. Recuerdo que me senté en la cama,
más sorprendida que otra cosa. Me toqué la cara y el pecho. La habitación, aún con las cortinas corridas, estaba muy iluminada para ser tan temprano, y el dolor de cabeza enseñó de nuevo las uñas en cuestión de pocos minutos. Rodé por la cama y caí al suelo, al tiempo que notaba el estómago revuelto. Esperé a que los puntitos negros dejaran de flotar ante los ojos e intenté tragar saliva para humedecer la garganta. Conocía la sensación, conocía el significado de aquellos retorcijones en el vientre. Estaba enferma. Estaba enferma el día de mi cumpleaños. Me incorporé y me puse el pijama de Batman de camino hacia la puerta. Si mi madre se enteraba de que había dormido con mi preciosa camisa, se enfadaría aún más conmigo. La camisa estaba arrugada y empapada de sudor, aún a pesar del frío que empañaba las ventanas del dormitorio. A lo mejor mi madre se sentía mal por lo sucedido anoche y me dejaba quedarme en casa para demostrarme lo mucho que lo sentía. No había siquiera llegado a los pies de la escalera cuando vislumbré ya el caos en que estaba sumida la sala de estar. Desde el descansillo parecía como si hubiese entrado una manada de animales y hubiese celebrado una jornada de maniobras tirándose cojines, volcando un sillón y destrozando absolutamente todos los portavelas de cristal que había sobre la mesita del centro, que estaba asimismo rajada. Las fotografías de la repisa de la chimenea estaban en el suelo, así como los retratos escolares que mi madre tenía sobre la mesita contigua al sofá. Y también los libros, a docenas. Durante su ataque de rabia, mi madre había vaciado la biblioteca. Los libros cubrían el suelo como un montón de caramelos de todos los colores del arco iris. Pero por espantoso que fuera el aspecto del salón, no me entraron ganas de vomitar hasta que llegué al último escalón y olí a bacon, no a panqueques. En la familia no éramos muy de tradiciones, pero los panqueques de chocolate para los cumpleaños era una de las pocas que conservábamos, la única que prácticamente nunca pasábamos por alto. Hacía ya 3 años que mis padres se olvidaban de dejar leche y galletas para Santa Claus. Habían acabado también olvidando el pacto de que todos los fines de semana del 4 de julio iríamos de acampada e incluso, de vez en cuando, se olvidaban de celebrar el día de San Patricio. Pero olvidarse de los panqueques del día de mi cumpleaños, a lo mejor es que estaba tan enfadada conmigo que había decidido no prepararlos. A lo mejor me odiaba después de lo que había dicho la noche anterior. Cuando entré a la cocina, mi madre estaba de espaldas a mí, tapándome el sol que entraba por la ventana de encima del fregadero. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño, suelto que reposaba sobre el cuello de su bata roja. Yo tenía otra igual. Mi padre nos la había comprado el mes antes, por Navidad. Rojo rubí para mi rubí, había dicho. Mi madre canturreaba para sus adentros, mientras con una mano giraba el bacon en la sartén y con la otra sostenía un periódico doblado. Fuera cual fuese la canción que tenía metida en la cabeza, era animada, alegre, y por un instante pensé que las estrellas se habían alineado correctamente en mi honor. Había superado lo de anoche. Me dejaría quedarme en casa. Después de meses enfadada e inquieta por cualquier menudencia, volvía a estar feliz. Mamá, y repetí más fuerte, mamá. Se giró tan rápidamente que chocó con el mango del sartén que tenía en los fogones, y a punto estuvo de quemar el periódico con el fuego.
Vi que corría a tocar los mandos de la cocina hasta que el olor a gas desapareció. No me encuentro bien. ¿Puedo quedarme en casa? No hubo respuesta. Ni siquiera pestañeó. Movió la mandíbula, como si estuviese masticando, pero tuve que acercarme hasta la mesa y tomar asiento para oírla por fin hablar. ¿Cómo, cómo has entrado aquí? Tengo mucho dolor de cabeza y me duele el estómago, le expliqué, poniendo los codos sobre la mesa. Sabía que odiaba que fuese una quejica, pero no hasta el punto de acercarse y agarrarme por el brazo. Te he preguntado cómo has entrado aquí, joven. ¿Cómo te llamas? Su voz sonaba extraña. ¿Dónde vives? Cuanto más tardaba yo en responder, más me apretaba ella el brazo. Tenía que ser una broma, ¿no? ¿Estaría también ella enferma? A veces la medicación para el resfriado le provocaba efectos secundarios graciosos. Graciosos, claro, no aterradores. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Insistió. ¡Ay! Grité, tratando de soltarme. ¿Qué te pasa, mamá? Tiró de mí para apartarme de la mesa y me obligó a levantarme. ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo has entrado en esta casa? Noté una fuerte opresión en el pecho, como si fuera a reventarme. Mamá, mami, ¿por qué? Calla, dijo entre dientes. Deja de llamarme eso. ¿Pero qué? Creo que debí intentar decir algo más, pero ella me arrastró para llevarme hasta la puerta que daba al garage. Resbalé sobre la madera con los pies descalzos y me abracé la piel. Pe- ¿Pero qué te pasa? Grité. Intenté soltarme, pero mi madre ni siquiera me miraba. No lo hizo hasta que llegamos a la puerta del garage y me aplastó la espalda contra ella. Podemos hacerlo a las buenas o a las malas. Sé que estás confusa, pero te prometo que no soy tu madre. No sé cómo has entrado en esta casa y francamente no estoy muy segura de querer saberlo. Pero si yo vivo aquí, le dije, vivo aquí, soy Rubí. Cuando volvió a mirarme, no vi ninguna de las cosas que convertía a mi madre en mamá. Las arrugas que se le formaban alrededor de los ojos cuando sonreía se habían alisado y tenía la mandíbula tensa, preparada para lo que quisiera decir a continuación. Cuando me miró, no me vio a mí. Yo no era invisible, pero no era Rubí. Mamá, rompí a llorar. Lo siento, no quería portarme mal. Lo siento, lo siento. Por favor, te lo prometo, seré buena. Iré al colegio y no me pondré enferma y recogeré mi habitación. Lo siento. Recuerda, por favor, por favor. Me puso una mano en el hombro y apoyó la otra en el pomo de la puerta. Mi marido es policía. Él podrá ayudarte a volver a casa. Espérate aquí y no toques nada. Abrió la puerta y me vi empujada contra un muro de gélido aire de enero. Salí a trompicones y me encontré en el suelo de hormigón, manchado de aceite, conservando a duras penas el equilibrio. Me golpeé contra el lateral del coche de mi madre. Oí la puerta cerrarse con fuerza a mis espaldas y el ruido de la llave al girar en la cerradura. Oí luego a mi madre llamar a mi padre con la misma claridad que escuchaba los pájaros en los arbustos, al otro lado de la puerta exterior del oscuro garage. Ni siquiera me había encendido la luz. Me incorporé hasta quedarme a cuatro patas, ignorando el frío aire que me rozaba la piel. Me lancé en dirección a la puerta y la busqué a tientas hasta localizarla. Intenté mover el pomo, lo forcé, confiando, rezando para que todo aquello no fuese más que una sorpresa de cumpleaños y para que cuando volviera a entrar me encontrara con una bandeja de panqueques en la mesa y mi padre me trajera los regalos. Y para que fingiéramos, podríamos hacerlo,
que lo de la noche anterior no había sucedido, a pesar de las pruebas que se acumulaban en el salón. La puerta estaba cerrada. Lo siento, empecé a gritar, apurreando la puerta. Lo siento, mamá, por favor. Mi padre apareció al momento. Su silueta robusta se recortó contra la luz del interior de la casa. Vi la cara de mi madre, ruborizada por encima de su hombro. Él se giró para decirle que se marchara y encendió las luces. Papá, dije, abrazándolo por la cintura. Me lo permitió, aunque solo recibí a cambio unos leves golpecitos en la espalda. Estás a salvo, me dijo con su habitual voz profunda. Papá, no sé qué le pasa, balbuceé. Las lágrimas me ardían en la mejilla. Yo no pretendía ser mala. Tienes que solucionarlo, ¿sí? Mamá está, lo sé, te creo. Me separó los brazos del uniforme y me guió hacia la entrada. Nos sentamos en el escalón, de cara al turismo grande de mi madre. Lo vi rebuscar algo en los bolsillos mientras escuchaba mi relato de todo lo sucedido desde que había entrado en la cocina. Por fin sacó una pequeña libreta. Papá, intenté acercarme de nuevo, pero él me lo impidió interponiendo el brazo entre los dos. Entendido. Nada de tocarse. Ya lo había visto con esa actitud otras veces, cuando en comisaría organizaba el día en el trabajo con papá. Su forma de hablar, su precaución para que no lo tocase, lo había visto tratar así a otro niño, aunque ese niño tenía un ojo morado y la nariz rota. Aquel niño era un desconocido. Cualquier esperanza que hubiera albergado se hizo de repente añicos. ¿Te dijeron tus padres que había sido mala?, preguntó, cuando pudo hablar por fin. ¿Te has marchado de casa porque tenías miedo de que te hiciesen daño? Me incorporé. Esta es mi casa, quería gritar. Ustedes son mis padres. Pero era como si me hubiesen cerrado la garganta. Puedes hablar conmigo, dijo con mucha amabilidad. No permitiré que nadie te haga daño. Lo único que necesito es que me digas cómo te llamas, y luego iremos a la comisaría para realizar unas llamadas. De todo aquello, no sé qué fue lo que al final pudo conmigo, pero antes de que pudiera evitarlo, empecé a aporrearle con los puños, a pegarle con fuerza una y otra vez, como si con ello pudiera hacerle recuperar el sentido. Soy tu hija, grité, soy Rubí. Tienes que calmarte, Rubí, me dijo agarrándome por las muñecas. Todo irá bien. Llamaré antes a comisaría e iremos allí. No, grité, no. Me apartó de nuevo de él y se levantó para acercarse a la puerta. Logré arañarle el dorso de la mano y refunfuñó de dolor. Cerró la puerta sin antes volver la vista atrás. Volví a quedarme sola en el garage, a menos de 3 metros de mi bicicleta azul, a escasa distancia de la tienda que habíamos utilizado para acampar docenas de veces, del trineo con el que casi me parto un brazo. Tanto el garage como la casa estaban repletos de retazos de mí, pero mi madre y mi padre no conseguían unirlos. No veían el rompecabezas terminado que tenían delante de sus narices. Pero tarde o temprano acabarían viendo mis fotografías en el salón o el desorden de mi habitación. Esa no es mi hija Rubí, oí que gritaba mi madre al otro lado de la pared. Hablaba con la abuela, tenía que ser con ella. La abuela le haría entrar en razón. No tengo ninguna hija, no es mía, ya los he llamado. No, no estoy loca. Tenía que esconderme. No podía dejar que mi padre me llevara a comisaría, pero tampoco podía llamar al teléfono de emergencias para pedir ayuda. Tal vez si esperaba mejoraría por sí solos.
Me escurrí entre el coche de mi madre y la pared y corrí hacia los baúles del almacenamiento que había en el otro lado del garage. Unos 2 pasos más y me metería en el primer baúl que encontrara y me escondería debajo de un montón de mantas. Pero la puerta del garage empezó a abrirse antes de que me diera tiempo a llegar. No se abrió del todo, solo lo bastante para permitir ver la nieve en el camino del acceso, la hierba y la mitad inferior de un uniforme oscuro. Forcé la vista, protegiéndome los ojos del deslumbrante resplandor blanco que me dificultaba la vista. Empecé a sentir de nuevo las pulsaciones en la cabeza, 1000 veces peores que antes. El hombre del uniforme oscuro se arrodilló en la nieve, con los ojos ocultos tras unas gafas de sol. No lo había visto nunca, aunque lógicamente era imposible conocer a todos los agentes de la comisaría de mi padre. Aquel parecía más viejo, más duro. Recuerdo que pensé. Me hizo señas con la mano y dijo: «Estamos aquí para ayudarte. Sal, por favor». Di un paso indeciso, luego otro. «Es un agente de policía», me dije. «Mamá y papá están enfermos y necesitan ayuda». Su uniforme azul marino parecía oscurecerse a medida que yo iba acercándome, como si estuviese empapado por la lluvia. Mis padres... El agente no me dejó terminar. «Sal, cariño, ahora ya estás a salvo». Cuando pisé la nieve con los pies descalzos y el hombre me tiró del pelo para obligarme a pasar por debajo de la puerta entreabierta, caí en la cuenta de que el uniforme era negro. Cuando por fin recuperé el sentido y me encontré envuelta en una luz grisácea, supe por la posición del asiento trasero y el olor artificial a detergente de limón que estaba de nuevo en el interior de Betty. El monovolumen tenía el motor encendido y el asfalto de la carretera permanecía inmóvil, pero las llaves estaban en el contacto y sonaba la radio. A través de los altavoces oí a Bob Dylan susurrando la primera estrofa de Forever Young. De repente, la canción dejó de sonar y apareció en su lugar la voz aturullada del DJ. «Lo siento». El hombre soltó una carcajada nerviosa y ronca. «No sé por qué ha salido esta. Está en la lista de no programables. Bueno, volvamos a la música. Esta responde a una petición de Bill. Aquí tenemos We Gotta Get Out of This Place, de The Animals». Abrí un ojo e intenté sentarme bien, sin éxito. Las pulsaciones de la cabeza seguían siendo tan brutales que me vi obligada a apretar los dientes para no vomitarme encima. Debieron de pasar más de 5 minutos antes de que me sintiera con fuerzas suficientes para levantar el brazo y llevarme la mano al epicentro del dolor. En la sien derecha, acaricié una zona con la piel levantada y noté la tosca sutura que cerraba la herida. Chups. Estiré el brazo derecho por delante de mí. Lo dejé caer, inútil y completamente dormido, hasta que la sangre volvió a circular por él. Empezó entonces a arderme y me sentí como si me estuviera clavando agujas. Pero el dolor me fue bien. Sirvió para despertarme el resto de mi cuerpo de su terco sopor y no me dejó olvidar. Debería irme, pensé. Ahora, antes de que vuelvan. Solo de pensar en la posibilidad de volverles a ver la cara, sentí una presión tan grande en el pecho que creí que me iba a estallar. Lo saben, lo saben. Rompí a llorar. No me sentía orgullosa, pero sabía que no podía volver a pasar por aquello y salir indemne. Oí pasos en el exterior, diciendo que es demasiado peligroso. Ese era Chubbs. Tenemos que planteárnosla, quitárnosla de encima.
Ahora no quiero hablar de eso. Liam parecía nervioso. Con la ayuda de uno de los cinturones de seguridad, conseguí enderezarme. La puerta corredera estaba completamente abierta, gracias a lo cual veía perfectamente a Chubbs y a Liam. Estaban de pie delante de una pequeña hoguera, rodeada por un círculo de piedras de desigual tamaño. Era casi noche cerrada. ¿Cuándo quieres que hablemos de ello entonces? Dijo Chubbs. ¿Nunca? ¿Vamos a continuar adelante fingiendo que todo esto no ha pasado? Sue aparecerá de un momento a otro. Perfecto, exclamó Chubbs. Perfecto. También ella tiene que decidir. Todos tenemos que decidir, no solo tú. Nunca había visto a Liam tan colorado. ¿Qué demonios pretendes que hagamos? ¿Que le dejemos aquí tirada? Sí, me dije. Eso es justo lo que deberías hacer. Y empecé a arrastrarme para pasar a los asientos intermedios, dispuesta a decírselo. Cuando Chubb se abalanzó hacia adelante y tiró a Liam al suelo, sin ni siquiera tocarlo. Impertérrito. Liam cerró la boca hasta formar una línea tensa con los labios. Levantó la mano y tiró literalmente del suelo de debajo de los pies de su amigo. Chubbs chocó contra el suelo a la vez que sofocaba un grito, tan pasmado que no pudo hacer otra cosa que quedarse allí tumbado. Liam seguía en el suelo, tapándose los ojos con los puños cerrados. ¿Por qué nos haces esto? Gritó Chubbs. ¿Quieres que nos capturen? Lo sé, dijo Liam. Es culpa mía. Debería haber sido más cuidadoso. ¿Por qué no me lo dijiste? Prosiguió Chubbs. ¿Lo has sabido todo este tiempo? ¿Por qué mentir? ¿De verdad quieres volver a casa o... Charles. La palabra me salió de la garganta como un grito desgarrado. No me dio la impresión de que mi voz sonara normal, pero los chicos la reconocieron al instante. El rostro de Chubbs perdió parte de su acaloramiento cuando se volvió hacia mí y me vio, inmóvil, apoyada en la carrocería del monovolumen, que conservaba todavía el calor del sol. Liam se incorporó. Me iré, para... para que no tengan que seguir peleándose, ¿entendido? Dije. Siento haberlos mentido. Sé que debería haberme marchado, pero quería ayudarles a volver a casa, porque ustedes me habían ayudado a mí y lo siento muchísimo. Rubí, dijo Chubbs, y lo repitió una vez más fuerte. Rubí, oh, por el amor de... Estábamos hablando de Black Betty, no de tu trasero naranja. Me quedé helada. Yo pensaba, entiendo que quieran dejarme aquí. ¿Qué? Liam estaba horrorizado. Hemos dejado la radio encendida por si despertabas, para que supieras que no te hemos abandonado. Dios mío. Oír aquello solo sirvió para que me echara a llorar con más fuerza. Cuando una chica llora, pocas cosas hay más inútiles que un chico. Y tener dos se tradujo en que se quedaron mirándose el uno al otro, impotentes, en lugar de mirarme a mí. Chubbs y Liam se levantaron por fin, incomodísimos, sin saber qué hacer, hasta que Chubbs finalmente me acarició la cabeza, al igual que le habría acariciado la cabeza a un perro. ¿Pensabas que queríamos librarnos de ti porque en realidad no eres una verde? Me dio la impresión de que a Liam le costaba hacerse la idea. La verdad es que no me entusiasma pensar en que no confiabas lo bastante en nosotros como para poder contarnos la verdad, pero era tu secreto. Confío en ustedes, de verdad, dije, pero no quería que pensaran que les impondría mi presencia o que les manipularía. No quería que me tuvieran miedo. Muy bien. En primer lugar, dijo Liam, ¿por qué tendríamos que pensar que nos hiciste algún truco mental, Jedi, para que te dejáramos quedar con nosotros? Votamos.
decidimos quedarnos contigo. En segundo lugar, ¿por qué en nombre de la verde tierra de Dios tendría que ser malo ser naranja? No tienen ni idea de lo que soy capaz de ser, pensé. Exactamente, me interrumpió Chubbs. No tenemos ni idea, pero no veo muy probable que en los próximos tiempos vayamos a recibir un premio a la normalidad. Así que, ¿sabes meterte en el cerebro de las personas? Pues nosotros dos somos capaces de mover a la persona como si fuese un muñeco. Una vez Sue hizo estallar un aparato de aire acondicionado con solo pasar por su lado, pero no era lo mismo y no podían entenderlo. No siempre puedo controlarlo como lo consiguen ustedes, dije. Y a veces hago cosas malas. Veo cosas que no debería ver. Convierto a los demás en cosas que no son. Es terrible cuando me adentro en la cabeza de otra persona. Es como pisar arenas movedizas. Cuanto más intento salir de ahí, más daño hago. Chubbs iba a decir algo, pero se calló. Liam se inclinó hasta poner su rostro a la altura del mío, tan cerca que nuestras frentes casi se rozan. Te queremos, dijo, deslizándome la mano por el pelo hasta llegar a la nuca. Ayer te queremos hoy, y te querremos mañana. Y nada puedes hacer para cambiarlo. Si tienes miedo y no entiendes esas locas facultades tuyas, te ayudaremos a entenderlas. Pero no pienses ni por un solo segundo que podríamos abandonarte. Esperó a que lo mirara a los ojos antes de seguir hablando. ¿Por eso te comportaste de aquella manera cuando dije que el huidizo podía ser un naranja? ¿Esa es la verdadera razón por la que quieres encontrarlo? ¿O solo porque quieres ir a casa de tu abuela? Porque sea como sea, pequeña, te llevaremos hasta él. Son las dos cosas, dije. ¿Tan mal le estaba querer las dos cosas? Había dejado de llorar, pero notaba los pulmones pegajosos y pesados. Inspirar, aunque fuera un solo gramo de aire, me exigía un gran esfuerzo. No sabía por qué mi cerebro seguía en aquel estado, pero no quería pensar más en ello. Liam y Chubbs me cogieron cada uno por un brazo y me acompañaron hacia la hoguera. ¿Dónde estamos? Pregunté por fin. Confío en que estemos en algún punto entre Carolina del Norte y el Great Dismal Swamp, respondió Liam, que todavía tenía la mano en mi espalda y me la acariciaba en círculos. En el sudeste de Virginia. Y ahora que te has despertado, tengo que ver cómo va Sue. Ustedes dos quédense aquí, ¿entendido? Chubbs asintió. Nos quedamos observando a Liam en silencio, y luego Chubbs se volvió hacia mí. Ruby, empezó a decir, con voz muy seria. ¿Puedes decirme quién es el presidente? Pestañeé. ¿Y tú? ¿Puedes decirme por qué haces esa pregunta? ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Lo recordaba? Era un recuerdo nebuloso y distorsionado, como si estuviera contemplando el sueño de otra persona. Un hombre enfadado, dije, un rifle, la cabeza de Rubí. Ay, ok, hablo en serio. Hice una mueca de dolor al tocarme la estructura de la frente. ¿Puedes bajar la voz? Tengo la cabeza a punto de estallar. Sí, te está bien empleado por asustarnos a todos de esta manera. Ten, bebe esto, dijo, mientras me daba lo que quedaba de la botella de agua. Me dio lo mismo que el agua estuviera pasada o caliente. La engullí de un solo trago. Mi padre solía decir que las heridas en la cabeza tienen peor pinta de lo que en realidad son, pero te digo de verdad que creía estar suturando un cadáver. Gracias por haberme dado esos puntos, dije. Recuerdo un poco a Frankenstein, pero supongo que es lo que toca, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Chubb suspiró, algo exasperado. Frankenstein es el nombre del médico que creó el monstruo, no el monstruo en sí.
No dejas pasar ni una. No me incordies ahora con eso. Eres tú la que no sabe la literatura clásica. Es gracioso. No creo que ese lo tuviera en la biblioteca de Turman. No era mi intención pronunciar el comentario de forma tan brusca, pero no era una experiencia agradable que alguien te recordase que tu nivel de conocimiento era equivalente al de un niño de 10 años. Tuvo la decencia de poner cara de compungido y exhaló un prolongado suspiro. Anda, tómatelo con calma, ¿de acuerdo? El corazón se me acabará resistiendo con tanto estrés. Durante todo aquel rato, mientras Chubbs y Liam intentaban tranquilizarme, no podía dejar de dar vueltas a la conversación que habían oído por casualidad. Comprendía, por muy horroroso que fuera, la necesidad de prescindir de Betty. Los de las FEB y los rastreadores conocían ya su existencia, pero sus palabras contenían algo más que los enfrentaba. Tenía la sensación de saber qué era, pero no podía preguntárselo a Liam. Quería la verdad, no una versión edulcorada de la misma. Necesitaba darme un baño de realidad, y la respuesta solo podría dármela Chubbs. Pero dudé, porque a sus pies, en el suelo entre nosotros, estaba el ejemplar de la colina de Watership de Chubbs. Y no podía dejar de pensar en aquella frase, la que me había hecho enfadar tanto la primera vez que leí el libro siendo una niña. Los conejos necesitan dignidad y por encima de todo, la voluntad de aceptar su destino. En el libro, los conejos se habían tropezado con aquella colina, aquella comunidad que aceptaba regalos en forma de comida de los humanos a cambio de que los humanos mataran a algunos de ellos. Los conejos habían dejado de luchar contra el sistema, porque les resultaba más fácil aceptar aquella pérdida de libertad, olvidar cómo era todo antes de quedar encerrados detrás de una valla, y lo preferían a vivir en libertad luchando a diario por encontrar alimento y cobijo. Habían decidido que la pérdida de alguno de los suyos compensaba la comunidad temporal de muchos. ¿Será siempre así? Pregunté, doblando las rodillas contra el pecho y apoyando la cara en ellas. Aun en el caso de que encontráramos a East River y nos ayudaran, siempre habrá una Lady Jane a la vuelta de la esquina, ¿verdad? ¿Habrá merecido la pena? La voluntad de aceptar su destino. En nuestro caso, ese destino era no volver a ver nunca a nuestras familias, ser siempre acosados y perseguidos hasta el último rincón oscuro de tierra donde intentáramos escondernos. Algo había que hacer. No podíamos vivir de aquella manera. No estábamos hechos para eso. Chubbs me apoyó una mano en la nuca, pero tardó un buen rato en poner en orden sus pensamientos. Es posible que nunca llegue a cambiar nada, dijo. Pero ¿no te gustaría estar presente por si acaso cambia? No sé si fue el humo de la hoguera lo que me tranquilizó, o la repentina reaparición de Sue, que venía de inspeccionar las instalaciones de un campamento cercano, para asegurarse de que no había nadie. Mientras me abrazaba por la cintura, los chicos empezaron a reunir todas las provisiones que quedaban en Betty. De modo que así es como encontraste la pista, dijo Liam. ¿Viste un recuerdo de ello? Asentí. Ahora no parece tan impresionante, ¿verdad? No, no, no quería decir eso, dijo Liam, y añadió rápidamente. Es simplemente que trato de imaginarme cómo sería el interior de la cabeza de ese niño. Y lo mejor que se me ocurre es un Senegal lleno de cocodrilos. Debe de haber sido terrible. No tan terrible como introducirme en la cabeza de alguien que me gusta, reconocí. ¿Lo has hecho? Preguntó Chubbs, después de casi 10 minutos de silencio. Liam estaba ocupado mirando si podía servirse de la llave de Betty para hacer palanca y abrir los botes de fruta y de sopa.
Si he hecho qué, si te has metido alguna vez en la cabeza de alguno de nosotros, preguntó por fin. Su forma de decírmelo me recordó la de un niño que pregunta al final del cuento al irse a dormir, con ansias. Resultaba sorprendente que en todas las pesadillas que había tenido sobre lo que ocurriría cuando descubrieran la verdad, siempre había imaginado que Chubbs era el que peor se lo tomaba. Pues claro que está en nuestra cabeza, dijo Liam, esforzándose por abrir la tapa del bote. Rubí ahora es uno de los nuestros. No me refería a eso, protestó Chubbs. Solo quiero saber cómo funciona. Nunca había conocido a un naranja. En Caledonia no había. Y seguramente era así porque el gobierno los eliminó a todos, dije, dejando caer las manos sobre el regazo. Al menos eso fue lo que pasó con ellos en Turman. Liam levantó la cabeza alarmado. ¿A qué te refieres? Durante los 2 o 3 primeros años de mi estancia allí, había chicos de todos los colores, incluso rojos y naranjas, les conté, pero nadie sabe muy bien por qué o cómo sucedió todo. Algunos decían que se los habían llevado porque causaban muchos problemas, pero corrían también rumores de que los habían trasladado a otro campamento, un lugar nuevo donde poder hacerles más pruebas. Una mañana nos despertamos y todos los rojos, naranjas y amarillos ya no estaban. Pensarlo en ese momento me resultaba prácticamente tan aterrador como la sensación que me había embargado entonces. ¿Y qué pasó contigo? Preguntó Chubbs. ¿Cómo le hiciste para que no te llevaran? Me hice pasar por verde desde un buen principio, dije. Vi que los de las FEB tenían mucho miedo de los naranjas y engañé al científico que me hizo la prueba de clasificación. Me costó mucho continuar. Aquellos niños eran muy conflictivos. A lo mejor ya eran así antes de poseer sus facultades, o se odiaban a sí mismos por tenerlas, pero la verdad es que hacían cosas horribles. ¿Cómo qué? Insistió Chubbs. Dios, no podía ni hablar de ello. Físicamente me resultaba imposible hablar. No quería hablar sobre los centenares de juegos mentales que les habían visto practicar con los soldados de las FEB. No quería hablar sobre el recuerdo de tener que fregar el suelo de la cantina después de que un naranja le ordenara a un soldado de las FEB que abriese fuego contra todos los demás. El estómago me dio un vuelco tan violento que percibí incluso el sabor amargo y metálico de la sangre. Podía olerlo. Recordaba perfectamente bajo las uñas la dolorosa sensación de restregar el suelo hasta dejarlo impulto. Chubbs abrió la boca, dispuesto a hablar, pero Liam levantó una mano para callarlo. Lo único que sabía era que tenía que protegerme a mí misma. Y era verdad, porque a mí también me daban mucho miedo los naranjas. Tenían algo muy malo. Teníamos. Era aquel parloteo constante, el torrente de sentimientos y pensamientos de los demás, supongo. Al final uno aprendía a bloquearlo en parte. Construía un frágil muro entre su cerebro y el de los demás, pero no antes de que los pensamientos venenosos de alguien hubieran entrado allí y mancillado los suyos. Había los que pasaban tanto tiempo fuera de su propio cerebro que cuando por fin regresaban eran incapaces de hacerlo funcionar correctamente. Así que ya ven, dije finalmente, han cometido un error permitiendo que me quedara con ustedes. Su negó con la cabeza, afligida por mi sugerencia. Chubb se rascó los ojos para disimular. Solo Liam tuvo el valor para mirarme a la cara. Y su mirada no era de repugnancia, ni de miedo, ni de ninguna de las miles de emociones desagradables que tenía todo el derecho a sentir. Era solo de comprensión. Intenta imaginarte dónde estaríamos sin ti, cariño, dijo en voz baja, y entonces tal vez comprendas la suerte que hemos tenido.